Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Frente al Lente. Soy Luis Alonso Ramírez, un fotógrafo apasionado por el retrato femenino, porque he comprobado que es perfecto para romper prejuicios, apoyar tu amor propio y brindarte esa confianza y seguridad que necesitas para vivir mejor. Comencemos. Miedo a reinventarte. Cuando nos hablan de cambios, cuando tenemos que salir de nuestra zona de confort o en esas primeras experiencias en nuestra vida, el miedo siempre estará presente. Me acompaña en este episodio para conversar sobre esto Mauricio Jiménez. Amigo, gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Luis, un honor estar aquí, de verdad, te agradezco muchísimo la invitación y de nuevo es un honor y vamos aquí a pasarla bien, vamos a pasarla bien. Exactamente. Mau, yo tuve la dicha de conocerte en uno de los talleres que impartes sobre emprendimiento, que valga decirlo, creó bases muy fuertes en lo que para mí hoy es mi negocio. Pero contale un poquito más a quienes nos escuchan sobre lo que haces, sobre esto. Perfecto. Sí, durante los últimos 16 años hemos venido trabajando con el propósito primordial de impulsar y enriquecer nuestra calidad de vida mediante el desarrollo empresarial, facilitando el camino, eliminando dolores de cabeza innecesarios, abriendo trayectos, facilitando y lubricando ese crecimiento, ese impulso, ese trampolín. Ha sido un camino sumamente emocionante que me ha permitido y me ha dado la bendición de conocer tanta gente tan linda, tan especial, ¿verdad? Son como que tenemos mucho terreno en común, ¿verdad? En esta aventura de lo que es tanto el emprendimiento como las habilidades blandas, la estrategia, ¿verdad? Y de nuevo, Luis, como estamos conversando ahora, pues es un honor estar aquí, estar conversando con vos después de toda la experiencia que fue la tuya durante el curso, ¿verdad? Excelente. Mao, comencemos hablando en términos generales del miedo. Es una palabra que nos enseñan quizás como con una connotación un tanto negativa, ¿verdad? Algo que debemos evitar. Para vos, ¿qué representa? ¿Vos cómo lo defines? Qué buena pregunta. El miedo, yo siento que realmente tiene su propósito y es un factor importante tal vez viéndolo desde un punto de vista personal como profesional. Y aquí voy a decir algo, si hay que tenerle miedo a algo, es miedo al miedo. O sea, no hay nada peor, o sea, a lo único que hay que tener miedo es al miedo mismo. Pero al mismo tiempo, o sea, el miedo puede servir como un factor de impulso, ¿verdad? Hay una cita que escuché hace un tiempo que hablaba de Tim Ferriss, que él pregunta a qué es lo que, en qué nos debemos de convertir sin temor alguno. Y muchas veces profundizando en esa respuesta es que nos damos cuenta qué es el miedo que tenemos que enfrentar. Entonces, bailando, atreviéndonos a bailar con el miedo, podemos descubrir muchísimas cosas nuestras de adentro que podemos acelerar ese paso. Entonces, entendiéndote, consideras que es normal, es más, aún como sano en determinadas situaciones sentir miedo, llevarlo de la mano. Yo siento que el miedo está ahí, como seres biológicos, somos seres humanos y el miedo está ahí por una razón. Ahora, todos y todas sentimos miedo. Lo que importa es qué hacemos con eso, ¿verdad? Hay personas que se contraen y hay personas que se expanden. Y aquí lo que queremos realmente en este contexto es que siempre que identificamos un miedo es no evadirlo, es, ok, quiero entenderlo. ¿A qué le tengo miedo? Miedo al que dirán, que es uno muy clásico, miedo a mi seguridad, al estatus, miedo a la incertidumbre, ¿verdad? Ok, miedo a la incertidumbre, ¿por qué? ¿Qué me puede pasar? ¿Cuál es el peor escenario? Y una vez, lo mágico de esto es que una vez que uno saca eso a la luz, el miedo se hace chiquito, se hace pequeño. Una vez que lo identificamos, lo logramos ver a los ojos, digamos, ver a esa bestia peluda, a esa criatura, ya uno la entiende, me explico, uno ya la ve desde otro punto de vista, no nada más le va a decir si se queda como algo metido en la despensa, algo oscuro, algo que no logras entender. En cambio, cuando lo sacamos a la luz y podemos entender de dónde viene y hasta
lograr profundizar a dónde fue la primera vez que sentí este miedo e incertidumbre, qué fue lo que estaba pasando, pues podemos realmente utilizarlo como una fuente de crecimiento personal y profesional. Sin embargo, Mao, yo conozco personas que a diferencia de lo que mencionas, el miedo más bien les paraliza y les nubla todo campo de acción. ¿Cómo contrarrestar esto? Porque se les hace casi imposible. La famosísima parálisis por análisis, Exacto, que tiene que ver con exacto. esa contracción, es que me hago pequeñito, porque el miedo es fuerte, o sea, es una emoción que te paraliza y es una de las emociones que van en contra del progreso. O sea, no nos permite progresar, ¿verdad? Hay o sea, una manera de comportarse que es que una vez que algo que me da miedo, me muevo hacia eso, tomo una decisión. Se dice que lo peor, y yo creo que estoy de acuerdo, o sea, estoy de acuerdo con eso, es que lo peor que podemos hacer es no tomar decisiones, ¿verdad? Si estamos paralizados, debemos de tomar una decisión para movernos, sin tener miedo de equivocarnos, porque ya esa decisión o aprendemos o ganamos, ¿verdad? Entonces, Mao, dale. y entonces quiere decir que no tenemos que buscar la receta para eliminar el miedo. Siempre va a estar, siempre va a existir. Tenemos que buscar el cómo conocerlo, el cómo convertirlo en nuestro aliado. El miedo siempre va a estar, o sea, de nuevo, vamos a ver, como sistemas biológicos que somos, el miedo, su propósito es mantenernos vivos. ¿Ok? Se dice que nosotros usualmente los primeros pensamientos, y no es el primero de todos, es cómo voy a sobrevivir el día de hoy. ¿Ok? Por eso los niveles de cortisol de hecho están más altos en la pura mañana, para sacarnos a sobrevivir, ¿verdad? Estamos hablando de cómo venimos alambrados de nuestros, o sea, desde los cavernícolas, ¿verdad? O sea, nosotros nos levantamos y tenemos que ir a cazar. Hoy la forma de cazar es distinta, ¿verdad? Es de ganarnos la vida. Tenemos que ir a, tal vez, no sé si facturar, o tenemos que ir a cerrar este cliente, o tenemos que ir a, o sea, las formas sobre las cuales interpretamos, ir a, no sé, a ganarnos el arroz y los frijoles, o el, no sé, sea lo que sea. Esta parte es muy importante porque, de nuevo, el miedo sirve como impulso. El gran problema es cuando nos paraliza, que era lo que estamos hablando ahora, el parálisis Exacto. por análisis. Exacto, exacto. Mao, hablando en materia un poco como de los sueños, de los propósitos, de las metas y lo que en los últimos años han representado bueno, para toda la humanidad en materia de cambios, ¿verdad? Tomó mucha fuerza, gracias a esto, la palabra reinventarse como una alternativa para grandes y pequeños empresarios, de una manera de salir adelante. Pero yo me pregunto, ¿qué tan necesaria continuará siendo esa reinvención como una herramienta no solo de crecimiento, sino inclusive de motivación personal hoy en día, post pandemia? Eh, Excelente pregunta. Hablemos un poco de los sueños y los propósitos. O sea, yo siento que eso es algo que nos conecta con lo que se dice que es una fuente de genialidad, o con nuestra mejor versión, se puede decir, ¿verdad? Y esto literalmente, a nivel científico, está comprobado que el cerebro de las personas que viven con propósito cambia a ese nivel. Es muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque nos saca y nos permite pensar más grande, ¿verdad? Salir de esa mentalidad fija a entrar en una sintonía de una mentalidad de crecimiento, en donde todo es aprendizaje, en donde no quedo obsoleto, en donde me continúo moviendo con los ciclos de la economía, los ciclos de la vida, de la evolución, ¿verdad? Entonces esto es como muy importante tenerlo presente, y tiene que ver también con la reinvención, porque probablemente cuando yo necesito reinventarme es cuando el escenario actual de mi vida sencillamente no va con lo que No se soy. acopla. Ya fue, necesito un update, ¿verdad? Ajá. Necesito actualizar mi sistema, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno empieza en procesos de reinvención. Se dice que son procesos evolutivos, donde el cambio es manejable, y procesos revolutivos, donde el cambio es sumamente incómodo pero necesario, y eso o lo hacemos por elección o porque la misma vida nos pone
una prueba enfrente. Y es que es interesante porque la pandemia como tal pues tuvo mucho impacto de todo tipo para toda la humanidad. Hubo personas pues a las que les golpeó durísimo, durísimo y les obligó a reinventarse. Pero también yo me pongo en los zapatos de las personas que gracias a la pandemia lo que hicieron fue alinear su vida para que su día a día estuviese más cerca de sus sueños precisamente. Entonces me pongo a pensar qué frustrante quizás fue antes su vida si no estaba como tal alineada a lo que soñaban, a lo que anhelaban. Y fue un golpe tan duro como este, pues el que los obligó en buena hora para ese tipo de personas. Pero entonces, independientemente de una pandemia, deberíamos en algún momento procurar que nuestra vida esté alineada a esos sueños, ¿cierto? Sí, yo siento que hace poco escribí un artículo que se llama Bienvenida al caos y tiene que ver con con esos eventos que definitivamente nos cambian. La pandemia, pues siendo uno, y no va a ser el último, no va a ser la última forma de pandemia. Ahora que pasó la pandemia, ahora está la guerra y que ahora sale la otra pandemia y ahora viene y los estímulos externos van a seguir así. Pero uno tiene la elección y la decisión de ver si uno quiere creer eso y apachurrarse y hacerse y contraerse, o realmente entrar en uno mismo, en una misma, para encontrar las maravillas que existen en este universo. O sea, existen cosas increíbles y gente que tengo cerca que está viendo la vida de sus sueños porque tuvieron el coraje de tomar acción y moverse hacia adelante hacia eso, ¿verdad? A pesar de una pandemia, a pesar de la guerra, a pesar de... No estoy diciendo ni ignorando el dolor que todo eso ha causado definitivamente a todo mundo, ¿verdad? Yo no somos excepción aquí, ¿verdad? Nosotros vivimos todo eso. Fue una etapa súper incierta, súper... ahí sí, o sea, eso sacó mucho miedo, mucha cosa, ¿verdad? Claro. Pero he visto casos de personas que debido a la pandemia ahora están viviendo una vida completamente diferente y mucho más gratificante y placentera de la que tenían antes. Y no tiene que ser necesariamente estímulos globales o eventos globales. Pueden ser algo completamente individual, personal, muy íntimo, lo que te haga moverte. De acuerdo, o sea, por eso mismo la vida misma se ocupa de irlo llevando uno a la próxima, a subir la próxima, el próximo escalón. Y con esta publicación que te mencionaba, Bienvenida al caos, había una metáfora que fue muy apreciada, que hablaba de que cuando la oruga se convierte en mariposa pasa por un proceso caótico. Y esa es la mejor manera de ver cómo la misma naturaleza nos enseña de cómo esas cosas pasan. Hay un evento que nos da la oportunidad, ¿verdad? De pasar por una transición, por una transformación, ¿verdad? Y de nuevo, o sea, no tiene que ser algo global, puede ser algo de un círculo muy cercano, alguna cosa. Y como te digo, no solo puede ser en familia, pero en mi trabajo he visto temas de sociedades, de cosas que pasan internas entre personas que han venido asociadas por muchos años que de ahí, o sea, se dice que las sociedades son como matrimonios sin amor, me explico. Entonces veo que uno sabe que para las personas están realmente pasando por ese tipo de etapas que al mismo tiempo nos da la oportunidad de crecer, ¿verdad? Mau, y esto es algo que tenemos, como dicen, que sentarnos y esperar a que sucedan. O sea, estos eventos, estos estímulos que nos sacudan. O no tenemos como que cruzarnos de brazos y esperar, no perder el tiempo, sino provocarlos. O sea, si sabemos que la reinvención como tal puede ser algo positivo en nuestras vidas, ¿por qué no provocarlas sin necesidad de esperar que algo suceda y que nos dé esa fuerza o esa justificación para tomar decisiones? Sí, de acuerdo. Hay un concepto japonés que habla de eso, ¿verdad? De que nosotros o elegimos buscar constantemente ese crecimiento o alguna eventualidad que hemos postergado y con la cual tal vez no hemos querido lidiar, nos puede forzar a eso.
o simple y sencillamente la vida pasa, ¿verdad? O sea, la vida pasa y todas estas pruebas pues nos hacen ir creciendo. De hecho, hablando de esto, ahora me trae a la mente la plataforma que teníamos que se llamaba Sin Miedo a Emprender, ¿verdad? Y venía mucho de eso. Es una plataforma de charlas gratuitas que hicimos durante 6 años. Este fue el primer año en que la dejamos descansar. Como la naturaleza, el 7º año dejamos la tierra descansar, el proyecto descansar. Queríamos ver hacia dónde nos llevaba. Y era un proyecto de responsabilidad social en donde teníamos charlas masivas con invitados especiales y hablando de eso, de cómo enfrentar este miedo y cómo realmente atrevernos a emprender, ¿verdad? Y hablando de emprender como lo que realmente es, no es que emprender no es únicamente que yo quiero montar mi propio negocio, que es como usualmente se percibe, sino que es el espíritu de conquista. O sea, una persona que quiera aventurarse a conquistar algo, sea lo que sea, desde una relación romántica hasta un viaje al otro lado del charco o a montar su pizzería, ¿verdad? En ese sentido, todos y todas somos emprendedores o emprendedoras. Y es maravilloso, o sea, es un camino maravilloso, y hablo por mi experiencia, donde la satisfacción por el simple hecho de tomar control absoluto por lo que haces, eso te da un poder enorme. Obviamente, la ansiedad y pues esa incertidumbre pues siempre va a estar presente, pero aprendes a convivir con ella. Como se dice, está inherente dentro del emprendimiento, pero reitero, las satisfacciones y el saberte responsable de todo lo que hagas y los resultados que obtengas es riquísimo. Sí, sí, de acuerdo. Como hablamos, creo que lo hemos hablado varias veces, esto no es, este tipo de emprendimiento no es para todo el mundo. O sea, y hay personas que tienen trabajos como muy estables y con muchos beneficios y es lo que nace en sus vidas y se sienten plenas. Fenomenal, no se muevan de ahí. Bien, De hecho, eso está bien. Eso es fenomenal, fenomenal. Yo tengo un hermano que de hecho él ha hecho intentos de emprendimiento y estoy seguro que le iría muy bien, pero al mismo tiempo tiene un trabajo muy estable en una compañía que los cuida demasiado y los trata súper bien. Y yo le digo, mira, o sea, un trabajo como ese, yo realmente me enfocaría en ser agradecido, darlo todo y subir la escalera, ¿verdad? Y así lo ha hecho y cada vez le da mejor y cada vez le salen más oportunidades y él está feliz. Él está feliz. Entonces creo que al fin y al cabo es realmente estar en el lugar que nos da plenitud, que nos da felicidad, que nos da bienestar. Y si estamos ahí y hemos encontrado eso y lo estamos viviendo, ahí es donde tenemos que estar. Te recuerdo que este contenido es creado con mucho cariño para vos, que anhelas vivir tu propia experiencia fotográfica. Si te perdiste algún episodio, puedes encontrarlos todos en mi página web, así como en tu plataforma de podcast favorita. Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, en cualquiera. Si te han gustado, una valoración de 5 estrellas o algún comentario me ayudará a que llegue a más personas. Si quieres el detalle de los paquetes que he diseñado especialmente para vos, puedes accesar toda la información en www.osohormiguero-fotografía.com. Además, desde ahí mismo podrás coordinar y reservar directamente la fecha de tu sesión. Y ahora, continuemos con el episodio. Mao, ¿será el temor al fracaso? Tener que lidiar quizás con la presión por el qué dirán, no sé, la inexperiencia quizás, la fuente de esas barreras para que reinventarnos lo veamos como la última opción. Sí, fracaso. Mira, el tema con eso es que nosotros somos educados desde pequeños a que fracasar está mal. Me saco una mala nota, estoy reprobado. Desde pequeños no somos educados a fracasar. Y ahora viene el Scrum y las tecnologías ágiles que solo se tratan de eso, para movernos más rápido. Y las personas de las grandes luminarias que han visitado esta tierra estudian sus vidas y son personas que han aprendido, la gran mayoría, tal vez no solo por la parte académica, pero también porque se han atrevido a fracasar. Y han fracasado un montón de veces hasta que la pegan. De hecho, se dice que un emprendimiento o un negocio llega a consolidarse y a solidificarse después de los 15 años y que el emprendedor o la emprendedora que realmente
son exitosas o exitosos, llegan a hacerlo, estamos hablando de estadísticas generales, ¿verdad? Hay excepciones. Sí, claro. A los 45 años, después de que han llevado palo, me explico. Entonces, no hay que tener miedo a fracasar, a pesar de que el status quo y la masa y la sociedad nos castigan por fracasar. Es un plano inclusive cultural el que influye, ¿verdad? Pues, no sé qué opinas vos, pero quizás esa cautela del latino por tirarse al agua sin saber qué tan profunda o qué tan fría está, es algo que nos hace reaccionar un poquito más lento que otras culturas, ¿no crees? Vieras que yo siento que esto es, aunque sí es más pronunciado tal vez en nuestra cultura, siento que es algo global, es algo que viene intrínseco en el ser humano. O sea, de nuevo, tiene que ver mucho con la supervivencia y ser cautelosos en cada paso que doy, pero eso nos hace ir más lento. También hay algo nuestro, muy nuestro, que es el chiquitico, ¿verdad? Unos ticos y chiquiticos, entonces para nosotros es a veces retador como pensar en gran escala. ¿Me explico? Pensar en gran escala, y cuando digo eso es, si está bien, podemos hablar de audiencia, ¿verdad? Podemos hablar de dólares, ¿verdad? ¿Cuál es mi techo? Porque siempre hay un techo. ¿Cuál es mi techo? Y atreverse a pensar en techos más grandes y cómo tendría que actuar y ser y cuál sería el proceso para llegar a ese nuevo techo, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, este tema del fracaso vale la pena como realmente profundizar ahí, porque las grandes cosas, cuando uno estudia cómo se llevaron a cabo, muchas en el proceso se dieron muchísimos fracasos para alcanzar el éxito, ¿verdad? Sí, de hecho, vos mismo, Mao, en tu experiencia y lo que en algún momento me contaste, vos has tenido también que reinventarte. Y no dudo que la ansiedad en tu camino también estuvo presente. Como decíamos, compensada con la satisfacción de alcanzar metas. Esas metas que te propusiste. Contanos un poquitito de ese trayecto, de esa experiencia tuya en materia de reinvención. Buenísimo, te cuento. Nosotros, bueno, siempre hemos trabajado, se puede decir, vendiendo materia gris, ¿verdad? En temas de ideas. Y en ese trayecto, pues, el costo de un lanzamiento de un producto no es mucho, ¿verdad? Entonces es muy fácil como iterar y probar en el mercado. Y de todo eso salió Mi Hijo es un Artista, que es el curso Sin Miedo a Emprender, que era la plataforma de eventos, que era financiada por patrocinios, ¿verdad? Y tuvimos un caso que sí voy a comentarlo, bueno, aparte de las consultorías que siempre hemos dado, tanto a corporación como a empresas, a PYME, que hemos trabajado mucho en el área de estrategia. Sacamos uno que se llamaba Casa Pejivalle. Yo, sí, ¿verdad? Creo que lo conociste. Sí, Casa Pejivalle Sí, claro. era una mansión, ¿verdad? En donde había un café y había una tienda, había un montón de oficinas, hacíamos eventos y fue un proyecto lindísimo. Y es de los proyectos de los cuales puedo decir de los que más he aprendido, ¿verdad? Le dimos un margen de tolerancia que básicamente es, bueno, vamos a empezar este nuevo proyecto y le vamos a dar un margen de tolerancia, básicamente un tiempo para ver si sí o si no. Y usualmente la idea era darle 2 años a 2 años y medio, llegó a 1 año y 8 meses. Una experiencia lindísima, pero ¿qué fue lo que pasó? Primero era un proyecto sumamente administrativo, consumía mucho tiempo en administración. Y nos sacaba un poco de la columna vertebral de nuestro negocio. Nos Entiendo. desenfocaba de lo que nosotros realmente hacemos, ¿verdad? Y, y eran costos fijos, eran costos fijos altos, ¿verdad? Entonces era un negocio que demandaba su atención, era un negocio que tenía potencial definitivamente, pero estaba demandando mucho más ancho de banda de lo que nosotros podíamos dar. Entiendo. Y lo cerramos a los años y 8 meses. Y no te estoy diciendo que fue como feliz, ¿verdad? Cantando. O sea, hay un duelo. O sea, cuando nosotros empezamos un negocio y toda la ilusión y, ¿verdad? Y todo el propósito y qué le damos y vemos la gente. Porque en ese lugar pasaron cosas maravillosas. Conocimos un montón de gente. Tuvimos eventos lindísimos de todo tipo.
apoyando el propósito nuestro, ¿verdad? Que es impulsar y facilitar y enriquecer el camino, el camino empresarial de cualquier persona, desde un emprendimiento hasta una corporación, ¿verdad? Entonces, con eso fue un proceso duro, fue un proceso que lo pensé demasiado, fue un proceso que sí me generó demasiada ansiedad de qué va a pasar, y como sabemos, bueno, muchas veces cerrar un negocio sale hasta más caro que abrirlo, ¿verdad? Por todas las implicaciones que eso tiene, que eso conlleva, que eso muchas veces no se toma en cuenta, ¿verdad? ¿Cuál es la estrategia de salida en ese sentido? Y, y bueno, pero como te digo, es el de los proyectos de los cuales más he aprendido, ¿verdad? En la historia de PGI Consulting. Buenísimo, Mao, es una experiencia valiosísima. Y es que yo también, bueno, en lo personal, creo que dentro del contexto de la reinvención, una de las herramientas más importantes para superar ese miedo es la capacitación. Y lo digo por experiencia propia. O sea, contar con las herramientas teóricas que te dan la tranquilidad de saber a lo que vas y tomar decisiones más seguras es algo súper valioso, como recomendación lo digo, y que te da pues un panorama un poquito más transparente y más claro de lo que te vas a enfrentar y cómo enfrentarlo. No sé vos qué opinas. Claridad y estructura lo es todo en ese sentido, Luis. Vos que pasaste por el curso, pues esas son los dos pilares que trabajamos, ¿verdad? O sea, pasar por una experiencia transformadora que nos dé más claridad de qué es lo que nosotros queremos de nuestra vida y nuestro negocio, y tener una estructura sobre la cual trabajar para que nos dé ese proceso para hacerlo una realidad. Entonces sí, definitivamente, pero aquí hay algo importantísimo. Capacitación no solo tiene que ver con esas habilidades técnicas de saber no solo cómo ofrecer un servicio o un producto de mejor calidad, sino cómo también desarrollar mi estrategia empresarial, pero al mismo tiempo recordemos los negocios y nuestra vida está confeccionada y rodeada de seres humanos, o sea, somos criaturas sociales, nos encanta conectar y en este proceso está bien capacitarnos y tener las herramientas y todo, pero no podemos subestimar el poder que tiene la gente de la cual nos rodeamos, especialmente las 5 más cercanas. Se dice que somos el promedio de las 5 personas con las que más andamos. Un cliché, yo sé, pero es completamente cierto. Y esas personas realmente son espejos de quiénes somos, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos alzar la barra, pasar al otro nivel, muchas veces hay que escoger muy bien con quién voy a ir ahí, ¿verdad? Si tengo que dejar atrás ciertas amistades y tengo que hacer otras amistades. Y aunque suene duro, pero al fin y al cabo es que qué tipo de vida queremos vivir, ¿verdad? Y no es que vamos a meternos en una cueva y nada más decir, voy a dejar a todo el mundo atrás. No, no es eso. Es nada más que si nosotros ya nos sentimos preparados y tenemos ese deseo de crecer, debemos de poner el ojo y tener en cuenta de quién estamos rodeados. Y ese proceso de crecimiento también, wow, incluye lo que se denominan como habilidades blandas, ¿cierto? Que también es algo en lo que vos estás apoyando recientemente. Sí, eso fue un momento de revelación para mí y fue un proceso de reinvención para mí. Como te lo conté, estoy en un proceso drástico de reinvención, muy emocionado porque desde que empecé a Consulting empezó y al día de hoy es un proyecto enfocado en emprender, en alimentar ese espíritu salvaje, rebelde, divertido, emocionante, ¿verdad? Apasionado. Y durante ese proceso también daba charlas de habilidades blandas para corporaciones y he trabajado eso en un perfil más bajo durante los últimos años, pero hubo un momento en el que dije, mira, o sea, todo esto que estamos haciendo no solo es para el mundo del emprendimiento, Luis. O sea, yo dije, esto es para cualquier persona que quiera crecer. O sea, nosotros podemos facilitar ese camino. Y eso es lo que nos mueve, eso es lo que mueve nuestra aguja en el dash, claro, ¿verdad? Si vamos agarrando la manivela, eso es por lo que vamos midiendo. Exacto. Y entonces ahí pues ya empezamos a atender mucho más fuerte el área corporativa. Nosotros tenemos, digamos, a nivel de emprendimiento o de pyme, tenemos la parte de emprendimiento con el curso y la parte
de estrategia con un programa de acompañamiento empresarial, ¿verdad? Que ya son retos más sofisticados de empresas que ya más o menos llevan 10 años y ya son otros retos, ¿verdad? Que no se pueden estandarizar, se puede decir. Pueden ser similares. Y después con el área de corporación, pues tenemos todo de nuevo, lo que es liderazgo, comunicación, mentalidad de crecimiento, influencia, servicio, pero desde su profundidad. No el servicio al cliente, sino el alma y el espíritu de servir a las personas que me rodean, de serles útiles, de corazón. Eso es importantísimo, es importantísimo. Mao, es muy usual escuchar frecuentemente, quizás hasta puede ser cliché, el beneficio pues, que tiene el concepto de salir de nuestra zona de confort. Sobre todo porque esa incomodidad que nos provoca el hacerlo, ese estado de inquietud, revuelve las aguas mansas en nuestra vida, como digo yo. Y eso, desde mi punto de vista, es algo muy positivo. Pero ¿qué recomiendas vos como estrategia para que sea un proceso efectivo? O sea, para que sean pocas las desilusiones que nos llevemos cuando intentemos salir de esa zona de confort. Ok. Vamos a ver, yo sí siento que definitivamente si queremos crecer y queremos vivir una vida más enriquecedora y más plena, vamos a tener que incomodarnos y salir de esa zona de confort, de lo que ya es, porque pasamos en la zona de confort durante muchos años y la vida se puede volver hasta opaca y aburrida hasta ese punto, ¿verdad? De hecho, el aburrimiento es cuando mis retos están muy por debajo de mis capacidades y mis talentos, entonces me siento desaprovechado, porque me siento sumamente, no es ni cómodo, ya estoy aburrido, ¿verdad? Entonces, para salirnos de ahí y entrar en un lugar más emocionante, tenemos que subir drásticamente nuestros retos. Ahora, con eso dicho, y habiendo pasado muchas veces en lo personal y con clientes en procesos de este tipo, va a haber un periodo caótico en donde uno no puede dejar de pensar y muchas veces, de hecho en lo personal, yo trataba de evadir esos pensamientos de que no puedo dejar de pensar en cómo solucionar esto y este nuevo escenario en mi vida y qué es lo que va a pasar y empieza esa rumia, se llama esa rumia obsesiva interna, que muchas veces el tratar, y aquí está una gran revelación que a una persona que quiero muchísimo y respeto, llegó y me dijo una vez, mira Mau, deja de estar tratando de evadir eso, más bien aprovecha el momento para ponerle atención a ese montón de ideas, ¿verdad? Entregate a esas ideas, entregate, y porque eso no va a ser para siempre. Este es un proceso muy, muy, muy incómodo de buscar caminos y, ¿verdad? Y investigación, y que está uno enfocado en algo y de repente te terminas investigando sobre el tema, investigas. Entonces siento que es como esa oscilación, ese baile entre lo que tengo que hacer y este nuevo escenario, este nuevo futuro que estoy creando, porque, ¿verdad? Somos el efecto de nuestro pasado y estamos hoy creando nuestro futuro con las acciones que hacemos hoy. Entonces, no, yo creo que en lo personal te digo, o sea, siento que las lecciones más grandes fue esto que me dijeron, no tratar de evadir ese proceso caótico, sino entregarse a ese proceso para realmente dejar que todas esas ideas fluyan. Y hay un momento en donde ya uno, después de haber digerido, se puede decir, toda esa información y pasado, se dice que del consciente al subconsciente y dejándolo trabajar, boom, pega la idea y dice, esto es lo que vamos a hacer, aquí está. Y una vez que eso pasa, como un láser, tren de carga, Luis, tren de carga, acción masiva. Buenísimo. Sí, así es. Mau, entonces concluimos que reinventarnos puede traer miedo. O sea, de lo que hemos dicho, reinventarnos puede traer miedo, pero a la vez muchísimas satisfacciones. Me encantaría que para esas personas, Mau, que escucharon el episodio y que necesitan hacerlo, que necesitan reinventarse en cualquier plano de sus vidas, ya sea el plano profesional, emocional y hasta sentimental, les regales un mensaje final, una recomendación de tu parte para todos ellos. Perfecto, genial. Un complemento y el mensaje. El complemento a esto es que si nuestra reinvención no trae miedo, estamos jugando demasiado a la segura. Tiene que traer miedo. Y de nuevo, podemos hacer, o sea, no tenemos control de las cartas que la vida nos pone enfrente. No tenemos, pero tenemos control de cómo jugamos esas cartas. Entonces ok,
tenemos que sentir miedo, ¿verdad? Porque eso significa que nos estamos estirando, estamos yendo más allá de nuestros límites convencionales. Para no jugar seguro, porque si no seguimos dando vueltas, o sea, es riesgo medido, pero hay que tomar ese riesgo, y riesgo o la aventura en sí implica el miedo. Eso es uno. Y segundo es que sea lo que sea que nosotros queramos hacer, ¿verdad? Hay que darnos la oportunidad de vivir ese máximo potencial o esa mejor versión, que muchas veces no nos tomamos el tiempo para sacarla a la luz y para definirla claramente qué es, y es lo que nos puede venir a picar 20 años después, ¿verdad? Entonces, tenemos hoy en día la oportunidad de decidir, y como dice la cita, en un año hubiéramos deseado arrancar el día de hoy, ¿verdad? Entonces, sea lo que sea que queramos hacer, está ahí y está a nuestro alcance. Nada más tenemos que tener el coraje viniendo de la palabra corazón, de seguir esas corazonadas, lo que tiene y contiene nuestro corazón, confiar en eso y movernos hacia adelante, que todo está hecho de acciones, no intenciones. Entonces, tomar la decisión de que vamos a actuar y hacerlo pasar. Y lo digo porque lo he visto cientos de veces, y aquí Luis no me deja mentir, y eso es lo que quería dejar el día de hoy. Buenísimo, Mao. No sabes, Mao, de verdad, cómo te agradezco que hayas sacado un ratito en tu agenda. Es una agenda súper intensa, lo sé, pero este episodio y tus reflexiones estoy seguro que serán de muchísimo valor para todos aquellos que nos escucharon. De verdad, te agradezco montones, Mao, por haberme acompañado. Me encanta cada vez que converso con vos, me encanta. Y para cerrar, ¿dónde puede la gente encontrarte, tus redes? Porque me encantaría, y desde ya los invito a que te sigan. El mensaje, el contenido, el valor que vos aportas es invaluable. Luis, demasiadas gracias. Piel de gallina, porque sí lo siento, gracias, te agradezco muchísimo. Mira, para temas de emprendimiento, pejivalleconsulting.com, o pueden pejivalle-consulting en Instagram. Ahí estamos constantemente metiendo, ¿verdad? Y si alguien pues quiere llevar el curso, lo que sea, conocer más de nuestros servicios, estamos a la orden. Después, en temas ya más de pyme, más de corporación, están mauricio-jiménez.com, o en Instagram Mauricio Jiménez CR, ahí estamos, o al WhatsApp 8720-5573. Ahí podemos atender cualquier inquietud, consulta, duda, con demasiado gusto, sin compromiso alguno. Ojalá estemos en contacto. Luis, demasiadas gracias, como te dije, por la invitación. Obviamente me encanta estar aquí y compartir toda esta información, y ojalá nos veamos pronto de nuevo. Muchísimas gracias, Mao. Un abrazo con muchísimo cariño para vos. Y a vos que nos escuchaste, desde ya agradezco tu apoyo compartiendo este contenido. Estoy seguro que conoces a alguien a quien podrá interesarle. Además, recuerda que si quieres invitarme un café mediante la plataforma de Buy Me a Coffee, es muy sencillo. Te dejo un link en la descripción del episodio para que puedas hacerlo. Para vos será algo simbólico. Para mí será un aporte muy valioso para seguir generando este contenido para vos. Espero que me acompañes en el próximo episodio, donde estaré conversando sobre un nuevo tema. Soy Luis Alonso Ramírez y te espero aquí, frente al lente. Un abrazo de oso.